Está acusado de asesinato un atleta sudafricano cuya imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en motivo de inspiración por sus sueños olímpicos. El atleta olímpico Oscar Pistorius fue detenido hoy en Sudáfrica por el asesinato de su novia. Otro deportista en el ojo del huracán, el corredor olímpico Oscar Pistorius. Noticia que llega desde Sudáfrica, en Pretoria. Oscar Pistorius ha matado, parece por error, a su novia. La ha disparado en la cabeza y en el brazo al confundirla con un asaltante en su domicilio. Y por último, el atleta Oscar Pistorius, acusado de asesinar de forma premeditada a su novia. Se había dicho que había disparado a su novia confundiéndola con un atracador que habría entrado en su casa de Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica. En estos momentos el deportista está siendo trasladado a un centro quirúrgico del distrito para un examen médico y comparecer posteriormente ante el tribunal de Pretoria. Podemos confirmar que una mujer de 30 años murió en la escena por heridas de disparos. Un hombre de 26 años ha sido arrestado y acusado de asesinato. Recuerdo perfectamente ese día porque el suceso ocurrió de noche en Sudáfrica y bueno, nosotros tuvimos aquí la noticia muy temprano. Para mí fue un shock. Intentas comprender cómo se puede producir ese episodio, ¿no? tan dramático. Incredulidad. Al principio te agarras a, bueno, no puede ser, seguramente ha podido ser un ladrón. Lo primero que pensé, de hecho, fue que, bueno, esto debe tener un contexto, una explicación, que todavía no nos han llegado suficientes datos. Para nada me podía esperar que un tipo así... Enseguida surgió el rumor de que lo había hecho involuntariamente porque había disparado lo que creía con el ladrón. Yo era el responsable de polideportivo en aquel momento. Ves que van goteando noticias, la opción del asesinato cobraba fuerza. La verdad es que me quedé en shock. Pistorius era un personaje muy conocido a nivel mundial, era uno de los deportistas más reconocidos de todo el planeta. Teníamos que hacernos eco de la información que nos llegaba con mucho cuidado. La policía tenía que investigar, obviamente era una presunta acusación sobre algo que había ocurrido. Una persona muy relevante, con un suceso muy impactante, y el cóctel es perfecto para que los medios y la audiencia pues se muestren muchísimo interés, ¿no? El protagonista en este caso era una persona de la que habíamos dado mucha información deportiva durante muchos años, también a nivel de suceso y un poco con lo que podía pasar con su futuro. Fue algo que en las páginas y en la web de marca se hizo con profundidad. Bueno, impactantes andan muchos, ¿no? Yo llevo 30 años en esto, pero sí que es verdad que en cuanto a ver cómo pasar un personaje de Dr. Jekyll a Mr. Hyde, en cuanto a aceptación popular y en cuanto a imagen de superación deportiva, desde luego que ha sido la más impactante de todas. Era un motivo de comentario y unos contenidos constantes en todos los medios de comunicación, evidentemente también en marca. Recuerdo de verlo por televisión. El caso se siguió muy de cerca porque fue un impacto verdaderamente mundial. Es como si se te cayese un mito de repente y ves una imagen execrable de una persona de la que nunca te podías imaginar que podía ser así, ¿no? Todos nos imaginamos a los asesinos, no sé, con cara de malos y, por supuesto, sin ningún tipo de hándicap físico, ¿no? Claro, ver a este hombre que parecía tan vulnerable, esa mente tan perversa, fue algo que fue como conmocionante, desde luego. Hay que tener en cuenta que Pistorius hasta ese momento era el símbolo probablemente de todo el siglo XXI, el símbolo de mayor superación en el deporte. Había dado muchísima visibilidad, ¿no? al atletismo paralímpico, digamos, compitiendo con esas prótesis tan llamativas. Era un ídolo dentro del movimiento paralímpico porque primero deportivamente lo había ganado todo, era un ejemplo de superación. En los Juegos de Pekín logró varios oros en paralímpicos y además era campeón del mundo en todas las pruebas que disputaba, que eran 100, 200 y 400. Entonces estaba en el foco de todo el mundo, era una gran estrella, pero él no se consideraba un divo, o por lo menos no actuaba como tal, ¿no? Muy concienciada, ¿no? con todo el proceso de superación que tenía, sabiendo además que era un ejemplo para muchos deportistas, incluso para muchos niños. Una persona a la que tú has conocido y que no te ha dado muestras en ningún momento de que pueda ser un tipo violento. Acaba de romper barreras como, por ejemplo, haber participado en los Juegos Olímpicos de Londres, que había participado en los mundiales de Daegu, creo, en Corea. Interpretábamos que estaba abriendo la puerta hacia donde debía ir el deporte del futuro, que era al deporte integrador y al deporte inmersivo de la gente de los Juegos Paralímpicos con la gente de los Olímpicos. Tuve la
la experiencia durante 4 días de convivir con Pistorius en Tanzania. Sinceramente le recuerdo como un tipo muy sencillo, muy cercano, muy divertido, una persona agradable, de trato fácil. Tuvimos la ocasión de poder entrevistarle en Barajas y la verdad es que muy bien. El tú a tú en ese momento encantadora, estuvimos hablando de mucho deporte, claro. Pues en ningún momento podía pensar ni podía imaginar que se llegase a una situación como la que luego se produjo, ¿no? Él fue uno de los primeros deportistas paralímpicos, no ha sido el único, ha habido algún otro en natación, que quiso ir un paso más allá. Él reconocía que no era porque lo hubiera ganado todo en el movimiento paralímpico, sino que él nunca se había sentido una persona con discapacidad y en ese sentido, dentro de esa normalización que él quería buscar, pues intentó el reto de participar en unos Juegos Olímpicos. Y ahí empezó una batalla primero con la IAF, que en ese momento se denominaba así, la Federación Internacional de Atletismo, que fue la que le denegó el permiso para poder competir con atletas sin discapacidad, porque bueno, ellos creían que las prótesis le otorgaban ventaja. Y ahí fue cuando inició pues una lucha legal por intentar que se le reconociera esa posibilidad de competir con deportistas sin discapacidad. Y bueno, llegó un momento en que lo ganó. Fueron varios años de litigio. Él llegó a ir al TAS y el TAS, antes de los Juegos de Pekín en 2008, le dio la razón. Su figura fue importante a la hora también de visibilizar que los deportistas con discapacidad pues pueden competir como cualquiera. Reeva Steenkamp nació en agosto de 1983 en Ciudad del Cabo, donde se licenció en Derecho. En 2007 se trasladó a Johannesburgo, donde hizo carrera como modelo y también en el mundo de la publicidad. Conoció a Oscar Pistorius en noviembre de 2012 y ya siendo novia del que fuera atleta, fue portada de la revista FHM. Reeva participó en algunos programas de televisión y luchaba de forma activa por los derechos de las mujeres. La pareja era una de las más populares del momento, hasta que el 14 de febrero saltaron a las portadas de los periódicos de todo el mundo. El mismo 14 de febrero, Oscar Pistorius fue acusado por la policía de Sudáfrica del asesinato de su novia, que fue hallada muerta con 4 disparos en su residencia de Pretoria. El exdeportista alegó en un primer momento que confundió a Reeva con un ladrón cuando disparó varias veces a través de la puerta del baño. Un día después, el 15 de febrero, Pistorius prestó declaración y negó declararse culpable de todos los hechos. De esta forma, una semana después, el exatleta paralímpico logró la libertad tras pagar cerca de 90.000 euros. El 3 de marzo de 2014 arrancó el juicio contra Oscar Pistorius. La jueza del caso autorizó la retransmisión en directo de prácticamente toda la vista. Esa decisión provocó que todo el mundo pudiera ver una de las imágenes más impactantes que dejó el caso, a Oscar Pistorius sin sus prótesis, más vulnerable que nunca. A raíz de ver esta imagen de él sin piernas, dejé de creer en la inocencia de él, porque evidentemente formaba parte de una performance que lo que quería era distraer lo que se estaba juzgando. Tras varios meses de juicio, el 12 de septiembre de 2014, el que fuera atleta era declarado culpable de homicidio por matar a Reeva Steenkamp y año y medio después su pena se endureció hasta los 15 años de prisión después de que el Tribunal Supremo de Apelación diera por bueno el recurso de la Fiscalía. 10 años después, Oscar Pistorius se encuentra cumpliendo la pena en Johannesburgo y ha solicitado celebrar una audiencia para obtener la libertad condicional tras, según el exdeportista, una serie de irregularidades con las fechas en la sentencia.